Se nota que Trinidad Nogales y José María Álvarez Martínez y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. No les crean todas las alabanzas que me han hecho. Y evidentemente es para mí un placer, sin duda alguna, estar aquí en Mérida. Hacía tiempo que no venía. Últimamente, por diversos motivos, no ha sido posible. Y ya les digo que es un placer, efectivamente, el poder estar aquí y poder, bueno, pues un poco contribuir a estas conferencias que están tan bien planificadas y que creo que, bueno, voy a intentar. Yo tengo un problema y es que me suelo enrollar bastante. Voy a intentar no alargarme más de la cuenta. Bien, las médulas, ahí lo ven. A ver, me han dicho que tengo que apuntar allí. El de abajo. Sí, el de abajo lo estoy pasando, pero antes funcionaba muy bien, ¿eh? A ver, ¿por qué no funciona ahora? Ya. Bueno. Bien. Antes, cuando lo hemos hecho las pruebas, no había ningún problema. Se lo puedo asegurar. Pero vamos, basta que uno se ponga para eso. Las médulas, como saben, la península ibérica era el dorado del mundo antiguo. Es decir, era el sitio rico en metales por antonomasia. Ya desde la Biblia, Tarsis y todo lo demás, la península ibérica tiene una fama relacionada con los metales. En las médulas hay grandes zonas mineras, de las cuales podemos destacar 4 en esencia. La del sureste, que es donde está Cartagonova y donde están las sierras de Cartagena y la Sierra de Almagrera, que es rica fundamentalmente por el plomo y la plata. La del suroeste, donde está el cinturón pirítico del suroeste, de la zona de Río Tinto, la zona de Aljustrel, en Portugal, que es importante por el cobre, por la plata y por más cosas, evidentemente. La zona de Sierra Morena, el Mons Marianus de los romanos, que es rica en casi todo tipo de metales, quizá no tanto en el oro, y el cuadrante noroccidental de la península ibérica, que ven ahí señalado, pero no solamente Galicia y Asturias, sino desde el Tajo. Tengan ustedes en cuenta que el río famoso, según Plinio, de la antigüedad y según más historiadores, evidentemente, no es ni el Miño ni el Sis, es el Aurifertagus, que diría mi maestro don Antonio Blanco. El Aurifertagus es el río famoso de la antigüedad por el oro en la península ibérica. Bien, ahí nos vamos a centrar en esta charla. Aquí ven el conjunto de minas que hay en el noroeste de la península ibérica, son más de 800 minas. En rojo están aquellas que están hechas en yacimientos secundarios, en aluvión, en verde las que están hechas en yacimientos primarios, en roca. Como ven, hay una gran cantidad y siguen apareciendo. Nuestro equipo sigue, por ejemplo, las minas del río Alba, están al lado de Coimbra, han aparecido hace muy poco, bueno, han aparecido. Siempre hay noticias, siempre hay alguna noticia, pero se han puesto en valor hace muy poco. Es decir, siempre estamos descubriendo nuevas zonas mineras. Bien, evidentemente las médulas dentro de ese conjunto de minas es, como acaba de decir Trini, una de las minas más importantes. En realidad las médulas es la mina más grande del mundo antiguo conocido. Me refiero al mundo evidentemente occidental, al Imperio Romano, etc. Está en el Bierzo y está ya dentro de la cuenca del río Sil. Y forma parte de ese conjunto de minas que Plinio, en un famoso pasaje de su libro 33 de la Historia Natural, describió como el conjunto formado por Asturias, Galaiquía y Lusitania. Y que decía que llegaban, bueno, no lo dice de una forma expresa. Plinio fue gobernador de la España citerior y pudo llegar incluso a estar en las médulas. Pero desde luego tiene una información directa, si no llegó a estar, de lo que son las minas como las médulas. Y él dice que hay algunos que dicen, según lo pone ahí, cuidam prodiderum, que llegan a producir las 3 juntas 6.540 kilogramos de oro al año. Si lo vemos en términos actuales, eso es una birria, hablando en plata. Eso no es nada. Yo me acuerdo que cuando yo hacía mi tesis doctoral en 1983, Sudáfrica producía tanto oro en un año como todo el Imperio Romano extrajo de la península ibérica.
en solo un año. Tengan en cuenta una cosa, lo digo para que cuando yo diga unas cifras, digan, oye, qué poco, o sea, no. Tengan ustedes en cuenta que el 90% del oro que está circulando hoy en el mundo, el 90%, se ha producido en los 2 últimos siglos. Es decir, ni el descubrimiento de América, ni nada por el estilo. Son las minas de Australia, Siberia, California, Sudáfrica, Alaska. Esos son los grandes productores actuales, Canadá. Esos son los grandes productores actuales de oro. De forma que todas esas minas que estamos viendo ahí, en realidad solo una en la actualidad está en activo, que es la mina de la Sierra de Veguera, allá arriba, en Asturias, y están haciendo un poco en beneficio de rapiña de los restos que habían dejado. Bien, localizada ahí, las médulas, efectivamente, como acaba de decir Trinidad Nogales, es un paisaje realmente sorprendente. Esta fotografía la saqué yo en el año 2004 en un vuelo regular de Madrid a Santiago. Iba yo en el avión y de repente dije, ahí va, si esas son las médulas. Y me puse como loco a tirar fotografías. Fíjense cómo se ve las médulas a 10.000 metros de altura. Son 3 kilómetros de anchura. 3 kilómetros de anchura y más de 100 metros de profundidad. Es una mina a cielo abierto. Bien, tan importante es que se puede decir que efectivamente, como también acaba de decir hace poco, te estoy casi siguiendo al pie de la letra, Trinidad, y como acaba de decir hace poco, es un excelente ejemplo de lo que es la creación de un paisaje cultural como huella de un proceso histórico vivo. O sea, que podemos seguir paso a paso. Eso es lo bueno, que se conserva casi íntegro y auténtico. Como ven ahí, el total de terreno removido son 1.200 hectáreas en todas las médulas, de las cuales 500, un poco más de 540 hectáreas corresponden a los desmontes mineros, a las cortas que hicieron para extraer el oro. Otro tanto casi equivale a los estériles vertidos de procedentes de la mina. Tengan en cuenta que en la minería de oro, en la actualidad también, la riqueza que puede tener un yacimiento, si un yacimiento de oro tiene un gramo metro cúbico, en la actualidad, no en época romana, es riquísimo. Eso quiere decir que prácticamente todo lo que mueven es estéril. Eso quiere decir que los estériles romanos son equivalentes prácticamente a lo que han removido. Y después, aparte de eso, en época posromana, es decir, una vez abandonada la mina, los estériles que ven ahí taparon un valle con hasta 40 metros de profundidad, no se crean que es esa superficie nada más, hasta 40 metros de profundidad, lo taponaron y por lo tanto el agua que no podía salir, formó el lago de Carucedo. Primer lago antrópico de la historia de este país, que eso no lo sabe mucha gente. El primer lago artificial no es ningún embalse de época relativamente moderna, sino es ese lago. Bien, seguimos. Por este motivo, por todo esto, en 1997 las médulas fue declarada Patrimonio Mundial, precisamente por ese ejemplo de paisaje cultural como huella de un proceso histórico. Bien, nuestra investigación, yo no vengo aquí a hablarles en nombre personal, como ha dicho también Trinidad Nogales, sino que vengo a hablarles en nombre de un gran equipo que empezó formándose con la que fue mi pareja, desafortunadamente desaparecida en la actualidad, María Dolores Fernández Pose, con la que hice las primeras investigaciones en la zona de corporales, a finales de la década de los 1970 y el comienzo del 1980, después hicimos la zona arqueológica de las médulas y después hicimos otra serie de zonas. Hemos estado excavando pues, en muchas zonas de toda esa zona que hemos visto, toda esa área del noroeste, en Penamacor, en el Río Alba, en las Cavernas del Cabaco, en las Cavernas del Cabaco en Salamanca, en Pino del Oro en Zamora, en la Sierra de Vejega y en muchos sitios, en la Sierra de Vejega en Asturias, en muchos sitios de todas las zonas del noroeste. Evidentemente, eso quiere decir que lo que yo les voy a contar es el resultado de prácticamente 4 décadas de investigación.
Esto no sale de repente así, sino que hay que tener una poquita paciencia para hacerlo. Bien, la última fase de esa fase de investigación fue esto, el proyecto de la zona arqueológica de las Médulas y su red hidráulica, que fue financiado, subvencionado en parte por la Junta de Castilla y León, y que implicó a más de 20 investigadores, la mitad del Consejo, la otra mitad de fuera. Es decir, es un trabajo totalmente interdisciplinar, con ingenieros de caminos, con geólogos, con biólogos, con un montón de personas, que es un poco como se puede hacer realmente arqueología del paisaje. Bien, seguimos. Lo que yo voy a contar más o menos va a ser lo siguiente. Vamos a centrarnos muy particularmente en la red hidráulica, que por eso da título a mi conferencia. Vamos a hablar también, por supuesto, de los sistemas de explotación romanos, de las estructuras mineras que se conservan. Vamos a hablar de ese paisaje cultural y ese proceso histórico, y al final haremos unas breves conclusiones a modo de consideraciones generales. Los canales de las médulas, se conocen desde hace mucho tiempo, no se crean que esto lo hemos descubierto. Ya Ambrosio de Morales, para el servicio de Felipe II, habla de ellos. A lo largo de la historia ha habido 200.000 relaciones referidas a estos canales, a estos depósitos. Se han creado mitos. El rey Medulio, de Médulas Medulio, evidentemente, que evidentemente no existió nunca, y el general Caricio y la ninfa Caricea, que se enamora de él, no sé qué, no sé cuántos, en fin. Hay toda una literatura porque, efectivamente, es algo que ha permanecido vivo a lo largo del tiempo. No es algo muerto, no es un paisaje muerto, no es un paisaje fósil, es un paisaje vivo. Bien, los canales que ven ahí, ¿cómo los hemos investigado? Pues los hemos investigado de formas relativamente complejas. Una de las cosas fundamentales es la fotografía aérea. La fotografía aérea estudiada de forma secuencial. Cogemos las fotografías aéreas y le hacemos diversos tratamientos. Ven cómo se van viendo los canales cada vez mejor, y eso nos permite, incluso tenemos unas curvas de nivel ahora ya. Esto en realidad no lo hacemos nosotros, esto prácticamente nos lo proporciona el Instituto Geográfico Nacional. No se crean que le estoy descubriendo yo aquí ninguna cosa a otro mundo, pero claro, ahora mismo podemos hacer curvas de nivel de 2 en 2 metros, como las que ven ahí, y si nos hace falta, de 20 en 20 centímetros. La precisión ahora ya de los vuelos LIDAR es impresionante. Bueno, pues gracias a eso pues podemos efectivamente marcar los canales, ahí los ven, los canales sobre esa fotografía aérea con una cierta precisión, con bastante precisión, diría yo. ¿Ven? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no hacemos un estudio secuencial de la fotografía aérea? Porque algunas veces, ahí tenemos el vuelo americano del 1956, el vuelo americano B, y vemos cómo ahí aparece un canal, ¿lo ven? Vamos a ver cómo está en la actualidad. Así. Esto es un caso extremo, es decir, esto es la excepción. Las pizarreras que generan un 95%, he de decirles que el 80% de la pizarra que se consume para tejado en Europa procede de esta zona, procede del oeste de León y el este de Ourense, con lo cual la actividad pizarrera allí es muy importante. Pero son pequeñas excepciones, pero aquí se ve claramente como si no hubiésemos tenido el vuelo americano, vuelvo hacia atrás, si no hubiésemos tenido el vuelo americano, evidentemente pues no nos enteraríamos de qué es lo que pasa ahí. Y no sabríamos cómo era el trazado del canal C24 en esa zona. Bien, ¿qué más hacemos? Otra cuestión fundamental son las imágenes LIDAR, que es aquellas imágenes que se obtienen mandando impulsos por láser a la Tierra y rebotando, que no solamente nos dan una imagen de mucha definición, sino que incluso nos permiten un tratamiento como el que van a ver ahora. Ven que se ve mucho mejor ahora, ¿por qué? Porque nos permiten quitar la vegetación. Fíjense qué cosas. Los árboles que tienen encima los quitamos y lo vemos con una perfección increíble las estructuras mineras. Bien, seguimos. ¿Qué más hacemos? Al final, pues obtenemos que el trazado de los canales se puede reconocer con bastante precisión, pero solo un 42% del trazado de esos canales, luego les diré cuántos son, solo un 42% es visible de una u otra forma, es decir, por cualquier medio.
mientras que el resto, ahí hemos reconstruido ya y le hemos puesto incluso el número a los canales, ya lo ven, el resto, que es el 58%, no es visible. No es visible. ¿Esto por qué es importante? Es importante a la hora de valorar patrimonialmente cuáles son las zonas de mayor interés, etcétera, etcétera. Es decir, en el estudio que hemos hecho hemos identificado las zonas donde se pueden ver y donde no se pueden ver. Y claro, eso de que no se pueda ver pues siempre implica un problema. Y es que a veces el trazado, nosotros somos relativamente listos, pero no tanto, y podemos saber más o menos por dónde va el canal, sobre todo si tenemos que unir dos puntos. Pero hay veces que se plantean muchas dudas. No está resuelto todo, ni mucho menos. Bien, y evidentemente ahí me ven a mí, con mi amigo Pedro, el alcalde pedáneo de Las Médulas, porque las prospecciones sobre el terreno no son, a pesar de todos los avances técnicos, a pesar de lo que decía la Zarzuela, que las ciencias avancen, que es una barbaridad, pues no, hay que hacer trabajo de campo todavía. Hay que ir al campo y comprobar una serie de cosas. Bien, ¿qué hacemos más? Pues con la ayuda, en este caso, de nuestro colega Carlos Pérez Collazo, del Colegio Universitario de la Defensa de Marín, o sea, los de la Armada, los que están en Marín, este señor, que es un especialista en aplicación de láser terrestre, los ha hecho el levantamiento, por ejemplo, de las galerías. No sé si han estado en Las Médulas, hay unas galerías que se visitan, las galerías de Orellán, ¿no? Pues las galerías subterráneas que evidentemente no son visibles. Hay que investigarlas mediante este sistema. Y tenemos ahora mismo ya, mediante el escaneo, también por sistema láser, de esas galerías tenemos un levantamiento en 3 dimensiones con un error de inferior a 3 milímetros, lo cual es una barbaridad. Uno coge lo que ha hecho Carlos Pérez Collazo y se puede meter por dentro de la galería como si estuviese andando por ella, ¿no? Y también hemos hecho estructuras como el túnel de la Palombeira, que es un túnel de evacuación de estériles, construido en época romana, y que ven ahí. ¿Qué más hacemos? También fue muy importante el trabajo que han hecho desde la Universidad Politécnica de Cartagena, nuestros colegas Pedro Martínez Segura y Pedro Martínez Pagán, Pedro Martínez Segura y Marco Martínez Segura y Pedro Martínez Pagán, como se llaman, tienen el Martínez, siempre me confundo con los dos. Pues estos colegas nuestros son expertos en sondeos geofísicos aplicados a la arqueología y nos han hecho un trabajo excelente. ¿Para qué? Para documentar los depósitos de agua mediante técnicas simplemente de sondeo eléctrico y de georradar. Nos dicen, ahí ven, hacen tomografías como un TAC, ahora que están tan de moda los TAC, cuando uno se pone malo, como un TAC, solo que en el depósito. Entonces hacen cortes y nos permiten ver las zonas de mayor y menor resistividad y reconstruir, ya lo ven prácticamente, y reconstruir el depósito sin graves problemas. Ahí ven, si juntan todas las manchas de color rojo y amarillo, sacarán el vaso, o sea, lo que era el depósito en época romana. Bien, seguimos. Y en último término, también lo que hacemos es, evidentemente, sondeos arqueológicos, los sondeos de siempre, los sondeos que ya hacemos directamente los arqueólogos. Y son sondeos ¿para qué? Para averiguar tanto la estructura de los canales y los depósitos como su contenido. Es decir, que no solo consiste en limpiar y ver las estructuras, como son los canales, si tienen un aterrazamiento, si no lo tienen, si tienen una caja bien hecha, si no la tienen, sino que se trata también de sondearlos, ver la estratigrafía que tienen y sacar muestras tanto para el análisis radiocarbónico, por carbono 14, como para el análisis paleoambiental, polímico y antropológico. Y también, a su vez, hacer un estudio micromorfológico que ha corrido a cargo, y que todavía estamos en ello, de Mario Gutiérrez de la Universidad de Jaén. La micromorfología consiste en sacar una muestra, se convierte en una lámina delgada y se analiza al microscopio para saber de forma milimétrica, bueno, menos micrométrica, para ver cómo se han depositado las partículas que hay en el depósito o en el canal. Bien, ¿cuántos hemos hecho? Hemos hecho en total en los años 2022 y 2023 10 sondeos en canales y 5 sondeos en depósitos que, como ven, están repartidos a lo largo de toda la red hidráulica, con lo cual tenemos una idea bastante precisa. ¿Qué es lo que encontramos en esos depósitos? Evidentemente encontramos lo que ya decía Plinio. Decía Plinio que cuando los canales llevan lodo es un vicio para la conducción de agua, y lo llama
Urium, que es un nombre no latino, se supone que peninsular, lo llama Urium porque contamina. Evidentemente, si uno quiere utilizar el agua como fuerza hidráulica, cuanto más limpia esté es mejor, porque tiene que arrastrar con toda su potencia los materiales, el conglomerado aurífero, para deshacerlo y hacer posible que se lave el oro que contiene. Bien, ahí ven diversos sondeos que hemos hecho, y ahora vamos a ver, en un ejemplo nada más, qué información dan esos sondeos. Esos sondeos, vamos a ver aquí, estamos en el canal C26, que es un canal que sondeamos en corporales, en truchas. Ya estamos en la cuenca del río Duero. Las médulas están en la cuenca del río Sil, pero los canales vienen desde la cuenca del río Duero. Es decir, que a su vez las médulas es el primer trasvase de entre cuencas hidrográficas de la historia. La primera vez que se trasvasa agua de una cuenca hidrográfica a otra, de la del Duero a la del Sil. Bien, pues en corporales vemos que hay una serie de unidades estratigráficas. En la parte baja, lógicamente, están los materiales depositados más antiguamente. Cuando el canal estaba en funcionamiento, quizá esas manchas que ven ahí al fondo, que tiene bastante contenido orgánico, más oscura, eso puede ser el Urium al que se refiere Plinio. Evidentemente siempre queda en el fondo del canal, siempre hay en todos los canales y en todos los depósitos congelados, en la parte de abajo siempre hay una arena muy fina, un limo prácticamente como decantado. Eso puede ser contemporáneo de la época en que funcionaba el canal o el depósito. Y encima ven que tienen una serie de nuevos sedimentos que van evolucionando, cada vez son más groseros. Al final ya los últimos niveles pues son los niveles actuales, de uso actual, lógicamente. Vamos a ver qué nos dicen las muestras sacadas en los niveles inferiores. Perdón, me he pasado sin querer. En estos niveles de aquí abajo, vamos a ver qué nos dicen esas muestras. Primero las hemos datado, con lo cual sabemos perfectamente que son más o menos del siglo I después de Cristo, lo cual coincide perfectamente con nuestras dataciones a partir de otra serie de materiales, a partir de las excavaciones que hemos hecho en otros asentamientos. ¿Y qué más contienen? Contienen polen. Ese polen, una de las primeras características que tiene es que se ve claramente que el polen más antiguo, el de las muestras de abajo, tiene un menor contenido de polen arbóreo respecto al arbustivo y a las herbáceas. Eso quiere decir que estamos en un paisaje algo deforestado. No quiero decir que se haya deforestado todo, pero que es posible que para hacer los canales, para hacer la infraestructura hidráulica, sí que hayan tenido que deforestar, lógicamente, los romanos. De forma puntual, no eso que hay algunos que dicen que no, primero quemaban el monte y después hacían los canales, no, porque si uno quema todo el monte, el proceso de erosión que viene a continuación puede ser nefasto para los canales. Unas quemas puntuales, una deforestación puntual. ¿Qué más vemos? Pues vemos, para comprobar lo mismo, que hay poco de caducifolias, de avellano, de roble y de abedul, que es una de las plantas típicas de esa zona. Estamos a 1.300 metros de altura, hay relativamente poco. Y sin embargo, hay mucho de arbustivas. Están viendo ahí jara, retama o genista y tojo. Hay mucho de arbustivo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en muestras que están más por encima, que ya responden a momentos en el cual el canal se ha abandonado. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el polen arbóreo crece mucho más, hay una reforestación, hay una silvestración del paisaje nuevamente, aumenta el número de caducifolias y aparecen unos árboles que ya no son propios de la zona, como el pino, incluso con repoblaciones pues, posiblemente, y sobre todo el castaño, que se introduce en esta zona en época romana como un elemento nutritivo para la población. Tanto aquí como en las cavernas del Cadaco, como en Pino del Oro, hemos comprobado ese hecho. El castaño se empieza a cultivar, es decir, no se introduce como especie existía ya antes, pero ya saben ustedes que el castaño, si no se cultiva, si no se injerta, no produce castañas buenas. Hay que cultivarlo.
como casi todos los árboles frutales, vamos. Bien, ¿qué más sabemos? Sabemos una serie de datos que nos ayudan a establecer un poco valoraciones cuantitativas. ¿Cuánto caudal lleva el canal? Ahí ven la zona que está erosionada por el agua. ¿La ven? Ven que esta zona de aquí arriba, ahí no ha pasado agua nunca. Está según la picaron. Es más, se ven todavía las picadas. En esta fotografía no tanto, pero sí se ven ahí, mirad, esas picadas de cuando lo hicieron los romanos. Eso quiere decir que el canal lleva una lámina de agua de 5 a 10 centímetros. Y dirán ustedes, pues vaya birria, para eso hacen unos canales. Pues no, con esa lámina de agua son capaces de llenar el depósito de Las Pedrices, que tiene 3.000 metros cúbicos, entre mediodía y un día. Y uno de los más grandes, que es el de la Horta, que tiene más de 10.000 metros cúbicos, lo llenan entre un día y 3/4 y 3 días y medio. Eso les da de sobra, pues pueden hacer, fíjense, multipliquen eso por 200 años que están allí, la de Ruina Montium, que pueden hacer un montón. O sea que el agua, con esa lámina de agua tan pequeña, de tan pocos centímetros, es suficiente para las labores mineras que quieren llevar a cabo. Bien, ahí viene el canal. Vamos a hablar de los sistemas de explotación. Hemos visto un poco cómo estudiamos y cómo es la red hidráulica en su morfología. Vamos a meternos con los sistemas de explotación ahora. Bien, Plinio es la primera fuente. Plinio es fundamental, o sea, hay gente que dice que los autores antiguos se puede prescindir de ellos porque evidentemente nosotros sabemos más de minería y de yacimientos auríferos que Plinio, eso no les quepa la menor duda. No digo yo, sino yo y los colegas ingenieros de mina y geólogos que trabajan con nosotros. Evidentemente sabemos mucho más. No han pasado 20 siglos en balde. Es una tontería pretender que es que algunos dicen que los romanos explotaban cosas que nosotros no explotábamos. No, vamos a ver. Los romanos explotaban muchas cosas, pero las explotaban como las explotaban. Pero lo que sí es verdad es que cuando Plinio hace una clasificación nos está transmitiendo cómo ven ellos, cómo se ve en el mundo romano los sistemas de explotación. Que no hablan de sistemas de explotación, evidentemente. ¿Por qué? Porque no son geólogos. La geología, hasta agrícola y el de remetálica, prácticamente no existe. Es decir, hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento, no existe la geología, de una forma sistemática. Pero nos dice cómo se obtiene. Para él es invenitur. El verbo que emplea es invenitur. ¿Cómo se obtiene el oro? El oro se obtiene bien del oro de los ríos, aurum fluminum, y ese es el más puro. ¿Por qué? Porque evidentemente está rodado por la corriente de agua y es el que está más lixiviado, es decir, el que tiene menos impurezas. Eso lo podemos saber en la actualidad. El oro que arrastran los ríos es el oro más puro, que se acerca más a la pureza total. Y también se obtiene, y de ese no nos va a decir prácticamente nada, el oro que se obtiene en los ríos, Plinio pasa de él olímpicamente. ¿Por qué? Porque solo ya, y no hace falta decir mucho más, esto no me impresiona. Va a hablarnos, Plinio sobre todo, de dos cosas, de dos procedimientos, que son o el aurum canalicium, el oro que se obtiene haciendo canales, que puede ser en trincheras o galerías, pero haciendo en último término, siguiendo las vetas del yacimiento en roca. Es decir, podemos hacerlo equivalente al oro explotado en yacimientos primarios o en roca. Yacimiento primario, el que está en la roca. Yacimiento secundario, el del aluvión, el que procede de la erosión del primario. Es así de sencillo. Es una cosa muy simple. Pues el yacimiento secundario es el que se explota mediante el aurum arrugiae, que tiene la misma raíz rug que corrus y que arroyo. Es decir, el oro que se explota mediante corrientes de agua. Es el oro secundario o aluvial, dentro del cual describe en especial Plinio, porque es el que más le impresiona el procedimiento de la ruina Montium, que no significa otra cosa que lo que dice literalmente, el derrumbe de los montes. Así de sencillo. Bien, vamos a ver en qué consisten estas cosas. Antes que nada, de todas formas, dice Plinio, bueno, pero
aurum cuiquaerum ante omnia segutilum tolum. Los que buscan el oro lo primero que hacen es recoger el segulo o segullo, que es, como ponen ahí en su texto, pone que es lo que queda en el fondo de la batea. Ahí ven esas pepitas de oro, eso lo hemos hecho nosotros, pero hay pepitas ahí, palabrita del niño Jesús, que hay pepitas ahí en el fondo, y es lo que sale cuando uno batea. Es lo que llamaríamos en términos actuales un muestreo a la batea. Eso es el segulo. Pero Plinio a continuación dice, pero a veces también se encuentra ese oro, evidentemente bateando, da por supuesto que es bateando, cuando está en la superficie, no ya en superficie húmeda, sino en la tierra, in caespite, in summa telure, en la superficie de la tierra. Y entonces se llama talutio, ese es el segundo paso del proceso de prospección. Ellos van siguiendo las corrientes fluviales, van viendo aquí hay oro, luego estamos en yacimiento aurífero. Bueno, ahora vamos a buscarlo, vamos a subir por la ladera. Suben por la ladera y se ponen a batear. Aquí también hay oro, luego esto es el talutio. ¿Vale? Bien, esos son los dos procedimientos de los dos momentos del proceso de prospección. ¿Se documenta esto en las médulas? Sí. Aunque hasta ahora prácticamente no se ha investigado, creo que somos nosotros los primeros que lo sacamos a relucir. Ahí ven una serie de trincheras, T1, T2, T3, que son trincheras que están hechas en zonas donde no hay oro. Por eso han sobrevivido. Si hubiese habido oro debajo, si hubiese sido el oro de talutium, estarían eliminadas. Seguramente aquí también las había. Pero han desaparecido. Es decir, solo quedan las trincheras de prospección en las zonas donde la prospección dio resultado negativo. Y apareció la roca que no tenían que explotar. ¿De acuerdo? O sea que sí que hicieron en las médulas aurum talutium. Eso era en los sectores 1 y 2. Las médulas tienen 3 grandes sectores. 1, 2, uno encima del pueblo de Carucedo, 2 la Frisga y Vallalonga, y 3 la Gran Corta, lo que llaman allí el Gran Circo, las Baliñas, que es hasta ahí, donde también vemos que hay un montón de trincheras orlando las labores principales. Es decir, que era sistemático. Según avanzaban en el proceso de explotación, iban haciendo trincheras, iban encontrando el aurum talutium para ver si ahí había más o menos oro. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. A continuación ya, para explotar lo que es el yacimiento en sí, lo hacían muy directamente relacionado con la geología. Evidentemente, como he dicho antes, los romanos no eran geólogos, pero sí sabían empíricamente que esto que nosotros sabemos ahora científicamente, que en la parte de abajo de la formación Santalla es la más rica. Hay 3 formaciones en las médulas. La formación Orellán, que no tiene nada de oro, la formación Santalla, que es la más rica, y la formación Las Médulas, que es la menos rica. El oro se concentra sobre todo en los últimos metros de la formación Santalla, donde puede llegar a haber incluso gramos por metro cúbico, de forma puntual. El todo uno, lo que removieron los romanos en su época, tiene una ley general de 0,05 gramos, 50 miligramos metro cúbico. Por eso las médulas han pervivido. No se crean que han pervivido porque las empresas mineras son muy respetuosas con las minas antiguas. No las han explotado porque no son rentables en la actualidad. No tienen nada que hacer con las minas de California, con las minas de Sudáfrica, con las minas de Australia. Nada que hacer. Es una riqueza, es una ley muy baja en oro. Bien. Cuando el recubrimiento de la formación, las médulas, cuando el recubrimiento más estéril no es muy elevado y se encuentran enseguida la formación Santalla, la parte buena, la rica, explotan mediante series de surcos convergentes. Utilizan el aurum arubiae, es decir, la explotación hidráulica, para explotar poquito a poquito, despacito y con cuidado, surco a surco, mediante series de surcos convergentes. Ya ven ahí, series de surcos convergentes que van a un mismo punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaría el canal de lavado. Ahí estaba la ágora, que dice Plinio, o canal de lavado, que ahora veremos, luego veremos. Y lo van explotando surco a surco, pacientemente. ¿Cómo funciona este sistema? Pues así funciona. Vamos a fijarnos ahí.
ven ahí arriba, el sentido del avance se indica siempre es de valle a monte, o sea, siempre hacia arriba, porque evidentemente si empiezan por arriba dejan sin agua lo que está más abajo, y el agua les hace falta para explotarlo, lógicamente, y lo que va haciendo es apartar a la parte ya vaciada los cantos rodados que no pueden pasar por el canal de lavado o agua. Por eso se forman esas acumulaciones de cantos rodados murias tan ordenaditos y que claramente se ve que son artificiales. ¿De acuerdo? Esto es el sistema de explotación selectivo, cuando el yacimiento es muy rico. Hay otro procedimiento más extensivo, pero que también no es todavía la ruina Montium, sino que es el Auruna rubiae, en su estado más puro, que es el que aplican, por ejemplo, en zonas como, lo vamos a ver mejor en la siguiente fotografía, en zonas como Yagua de Lleres. Aquí vemos cómo en la parte de arriba llega la red hidráulica, y aquí se pone el desmonte, lo que hacen es, en vez de hacer un surco pequeño, hacen unos grandes surcos, zanjas, canales, que pueden llegar a tener 30 y pico metros de potencia, no más, y van haciendo lo mismo, van arrojando todo el lodo resultante de echar el agua sobre el conglomerado aurífero y lo van conduciendo hasta donde estarían los canales de lavados, que seguirían con los canales de evacuación. Porque ya les he dicho antes que si no evacúan el estéril, no pueden seguir con la labor minera. Esto es lo que llamamos zanjas canales. Pero, ¿qué ocurre cuando, como en este caso, se encuentran con una falla que los romanos, que no eran geólogos, se comieron con patatas fritas? Es decir, no se dieron cuenta que había una falla ahí, por la cual, según iban profundizando en las médulas, cada vez tenían más niveles de estériles y cada vez está más hondo lo que querían explotar. Ya les digo que los romanos eran listos, pero no tanto. Nosotros somos más listos que los romanos en estas cosas. Pero porque evidentemente 20 siglos no pasarán en balde, no por nada. ¿Qué hacen entonces? Entonces, claro, lo que tienen que hacer es abatir todo el material de una sola vez para llegar hasta las zonas ricas. Y de ahí sale esa tomografía tan distinta. Comparen esto que... Ahí va. Eso es. Comparen esto, que tiene más o menos un perfil más o menos en ladera, oblicuo, con esos frentes de explotación restos, casi totalmente restos, que son los típicos de las médulas. Eso es la ruina Montium. Abatir de una sola vez, hacer el derrumbe del monte. Eso es lo que le impresionó a Plinio. Eso es lo que describe con mayor precisión. Bien. ¿Qué ocurre con la ruina Montium, con las zonas donde se hizo la ruina Montium? Pues que el paso del tiempo no pasa en balde tampoco. ¿Y qué ha ocurrido? Que los frentes de explotación han experimentado una erosión de prácticamente 7 metros, según el cálculo de nuestros colegas de la Universidad de Vigo, ingenieros de minas y ingenieros aeronáutica, Alejano y Elena Martín, que son especialistas en mecánica de rocas y mecánica de fluidos, que son los que han hecho esta evaluación, que es una estimación aproximada. Evidentemente son 7 metros, pero más sería más lógico hablar de entre 5 y 10 metros. ¿Y qué ocurre con esa erosión? Que ha cubierto con un talud el fondo de los frentes de explotación, con lo cual no podemos ver cómo era el pie de las labores de época romana. Es materialmente imposible porque ahí tenemos un recubrimiento que puede ser de 30 metros. O sea, ahí no se vería con una pala excavadora, tendríamos que hacer realmente un trabajo minero muy importante y sería imposible en la actualidad ahora mismo con los medios que tenemos. Seguramente en el futuro se podrá hacer, pero ahora de momento no se puede hacer. Bien, entonces tenemos ese inconveniente. Evidentemente, la erosión, como ven aquí en los chorretones que están por todas las médulas, sigue y no se va a parar. Es imposible pararlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es así, es lo que da. Bien, seguimos. Sí que tenemos colgados en los frentes de explotación este tipo de galerías. Ahí las ven. Estas galerías son en la zona de la Cuevona y la Cueva de la Encantada. Estas galerías que tienen muestras
de mecanismos, como pone ahí Leandro, mecanismos de rotura potencial que pueden estar en línea con lo que sería la ruina Montium. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero ven claramente que ahí, ven cómo está la galería hecho que se cree una fractura. ¿Lo ven? Y no solamente eso, sino que tiene fracturas a ambos lados y abajo. ¿Lo ven? En torno a esa galería se han creado fracturas, eso es un hecho. Bien, ¿qué dice Plinio? Ahora entramos con Plinio nuevamente. ¿Qué dice Plinio? La descripción de Plinio es relativamente clara. Dice, y ahí es donde nos fastidia Plinio, porque dice el tío, dice terminada la obra, pero claro, explica, no es que es terminada la obra. Dice terminada la obra, pero no explica qué obra han hecho, porque a él no le impresiona la obra que hayan hecho los operarios romanos, sino que ya estaba terminada. Dice terminada la obra, pero no nos cuenta en qué consiste esa obra exactamente. Dice terminada la obra, se hacen caer los soportes de los arcos a partir del último. El derrumbe, que pueden ser esas señales de ruptura, el derrumbe da la señal que solo percibe el vigilante que está en la cumbre del monte. Arriba lo tienen en latín, si quieren leerlo en latín, si eres más aficionado. A mí me gusta leerlo en latín, pero a mí me gusta leerlo en latín allí cuando estoy en el paisaje, porque queda más bonito, impresiona más. Y dice, y el vigilante manda a la gente bajar a voces y con gestos que se aparten a los trabajadores. Una cosa, miren cómo llaman a los trabajadores para lo que diré después. Los llaman óperas. Luego diré por qué. Los trabajadores no son ningún término derivado de metallum, que es el término de mina, no son metalisti ni nada por el estilo, ni minerario, son óperas. Luego diré por qué. Bien. Y él mismo sale volando y el monte destrozado cae por sí solo con un gran estruendo que no puede concebir la mente humana y al mismo tiempo con un vendaval increíble. Contemplan victoriosos el derrumbe de la naturaleza. Todo esto está hecho de forma relativamente poética, en latín queda mucho más bonito, pero nos está describiendo prácticamente una explosión, con un gran estruendo y desplazamiento de aire. Es decir, se derrumba todo eso. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues esto ahora ya con los sistemas modernos de modelaje para averiguar cómo pueden avanzar las minas en la actualidad, es lo que ha hecho Leandro Alejano, y os ha hecho una experimentación y ha podido comprobar que efectivamente, si se hacen esas galerías, puede resultar lo que ven aquí, que se creen unas fracturas, siempre y cuando se haga un descalce en la parte de abajo. Resumiendo, este sería el procedimiento. Se hacen las galerías, se descalza el talud, se hace un socavamiento en la base y se hace que todo caiga de forma continua. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es derrumbar. Hemos podido comprobar ya que efectivamente el procedimiento, si lo habían hecho así, es acorde tanto con lo que dice Plinio como con las evidencias que tenemos sobre el terreno. Las pocas evidencias. Problema, que no hay forma de documentar esto. ¿Por qué? Porque la erosión ha hecho que quede tapado. Y es muy difícil. Es decir, siempre estamos hablando en cierta medida de hipótesis. Pero de hipótesis, digamos que ya empiezan a ser verosímiles. Bien, seguimos. ¿Cómo lo lavan? Se haga de una forma, se haga por ruina montium, por arrubia, por surcos convergentes, como sea, el lodo aurífero, es decir, el lodo deshecho, y una vez apartados los cantos rodados a un lado y formadas esas pilas, esas murias, se es conducido a la agua, o canal de lavado que Plinio describe como un canal hecho de madera, y que en el fondo tiene urces que recientemente una colega nuestra de Austria, en las zonas mineras del Noricum, ha hecho un experimento y efectivamente se ha comprobado que esas urces puestas en el fondo, bien apretaditas, ayudan a contener las partículas más finas de oro. Plinio dice que una vez pasada la corriente de agua, esas urces se queman y las cenizas se batean para recuperar lo que tienen de oro. Porque tengan en cuenta que las partículas de oro a veces son submicroscópicas. A veces ni siquiera las puede ver el ojo humano.
Bien, el paisaje que tendríamos sería algo parecido al paisaje de las primeras labores en California. Esto es una mina de los primeros momentos en California de comienzos del siglo XIX. Ahí lo ven como los de las películas del oeste. El árbol del ahorcado y la leyenda de la ciudad sin nombre, pues lo mismo. Ahí ven los slius. En los slius, en vez de haber urces, hay dispositivos más modernos. Generalmente son rifles, lo que llaman rifles en el slius, rifles colocados transversalmente para crear turbulencia y ayudar a que el oro se deposite por gravedad. Ya saben que el oro tiene una densidad 19 frente al aluvión, que es de una densidad 2, con lo cual las partículas de oro, incluso aunque sean ínfimas, se acaban depositando por gravedad en el fondo del canal. Una vez que ha pasado toda la corriente o una determinada cantidad de lodo por el canal, se limpia despacito y con cuidado y se batea. O sea, se hace el lavado de finos siempre a la batea. Seguimos. ¿Qué es lo que se conservan de esas agogae? Pues evidentemente no hemos tenido la suerte de encontrar una agua en terreno. Sería demasiada suerte porque eran de madera. Es imposible documentar una agoga de época romana. Pero sí que tenemos las conducciones donde estarían puestas las aguas. Es muy sencillo. Donde se acaba la explotación y empieza la acumulación de estériles gruesos, ahí los ven que están enmascarados un poco por la vegetación, pero se ven, ahí es donde tiene que estar colocada el agua, con una pendiente siempre relativa. Esa pendiente también la tenían que calcular, seguramente estaban siempre con problemas de prueba y error. Es decir, a ver, un poquito más pendiente, un poquito menos pendiente, hasta que daban con el resultado. Eso es lo que están haciendo en la actualidad en muchas minas en todo el mundo. No es, bueno, ahora ya está más sistematizado, porque si el canal es de tantos metros, pues la pendiente y tanta anchura, o sea, ahora está mucho más estandarizado ya, pero en aquel momento, evidentemente, tenía que estar continuamente con pruebas de error, con pruebas y error. Bien. Y después de los canales, como he dicho antes, vendrían los canales de evacuación. No conservamos los canales de lavado, pero sí conservamos en todas las médulas los canales de evacuación, lógicamente. Ya ven ahí, en el sector 1 hay un total de 10 canales de evacuación conservados. Ahí lo ven que conducen el estéril hasta las colas de lavado. Y en la zona más importante hay 145 canales de evacuación identificados. Porque esto aquí en la zona más importante es donde casi estuvieron trabajando durante 2 siglos. Hay zonas, como es Chaos da Cruz y Chaos de Mourán, que solo son prácticamente canales. Lo que uno ve en las médulas no es superficie explotada, sino canales de evacuación. ¿No? Esto a veces no lo explican bien allí en la zona, es una pena, pero esto lo mejor es, aparte de la charla que le estoy dando, es ir allí a las médulas y verlo, si es posible conmigo, porque se lo explico mejor más que nada. Bien, seguimos. La evacuación era tan importante que a veces tienen que hacer un túnel. En las minas de California hay un montón de túneles de evacuación. Pero evidentemente en época moderna es más fácil hacerlo con los explosivos, es mucho más fácil hacer un túnel de evacuación de estériles para atravesar un posible obstáculo. En las médulas, ¿qué pasó en algunas zonas? Pues que aquí, el arroyo de la Bogota, por ejemplo, ahí hacía un codo de casi 90 grados, ¿lo ven? Eso se atoró y no podían evacuar por aquí ya. Al principio empezaron evacuando por ahí, pero después tuvieron que hacer el túnel de la Palombeira, este túnel que ven aquí, subterráneo, para poder evacuar todo el material. Si no, no tendría sentido que esta cola de lavado de Carrascaes, la Balouta, empezase ahí, porque no hay ningún vertido directo. Solo puede venir del túnel. Ese túnel es un túnel muy espectacular. Y ya ven ahí se ve el derrumbe de la entrada, está derrumbado en su entrada, solo se conserva el tramo final. Y ahí ven cómo está la cola de lavado, ¿lo ven ahí? Que llega hasta el río Sil, en la zona de Salas de la Ribera, ahí lo ven. En la cola de lavado ven cómo es un valle artificial, ¿no? Relleno totalmente artificial. Y esta es en persona, la cola de la Palombeira. Ahí ven cómo en realidad la única parte original del túnel es esa de ahí arriba. ¿Lo ven? Que está labrada con una especie de bóveda.
¿Qué ha pasado en el resto? Pues que 18 siglos no pasan en balde. Se ha erosionado, porque además está hecho en una zona donde hay calizas y pizarras, muy fácilmente erosionables, en una zona de contacto. Hasta hace poco decían que esto era una mina de hierro. No es ninguna mina de hierro, es un túnel de evacuación romano. Hay más sitios donde hay pequeños túneles, tanto en las médulas como en otras zonas de explotación del noroeste. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos de los estériles? Las murias, los cantos rodados. Los cantos rodados, que son enormes acumulaciones de cantos rodados que pueden llegar a tener más de un metro de diámetro. Son impresionantes. Cuanto más grande sea el canto rodado, esta es una de las zonas, son las pedrices de Pedra, en gallego, en la zona de las médulas hablan medio gallego todos, en vez de decir piedra dicen pedra, de Pedra, pedrices, o sea, pedregal. Este pedregal que ven ahí es de las pedrices, y aquí sabemos con seguridad, no queda un gramo de aluvión, se lo cepillaron todo, lo explotaron todos los romanos, y seguramente fue una de las zonas más ricas explotadas. Bien, en muchos casos lo que hemos hecho ha sido medir, evidentemente, para hacer, para hacer estos amontonamientos, prácticamente es muy posible, son más de 10 metros a veces de altura. Es muy posible que empleasen trócleas o algún tipo de dispositivo en forma de polea que se conocía en el mundo romano para poder hacer esos apilamientos. Y tienen que hacer muchas veces seguramente después de la explotación para dejar pasar los materiales que venían evacuados de otras zonas posteriormente. Bien. Los estériles finos, ¿dónde se acumulan? Pues como es lógico, los más finos se acumulan en el fondo del valle, al pie de las zonas explotadas en naranja. Ahí ven los estériles. Y ahí ven lo que se ha dicho antes, como Chaos de Maseiros, que es este estéril, esta cola de lavado, taponó en 40 metros el valle antiguo, ¿lo ven? E hizo que se formase el lago de Carucedo. Está más claro que el agua. Bien, ahí lo ven, en dos vistas, desde el norte y desde el sur, una llanura totalmente artificial, que actualmente es un canturrial. Ahí no se ha cultivado nunca, porque son estériles, son cantos, o sea, no son cantos gordos, porque los cantos gordos han quedado dentro de la mina, son cantos pequeños, pero es un canturrial totalmente, y lo único que han podido hacer para beneficiarlo es plantar un pinar al fondo. Un hermoso pinar, ¿lo ven ahí? ¿Por qué sabemos que son 40 metros? Porque lo hemos sondeado geofísicamente. Y les puedo asegurar que es uno de los sondeos geofísicos donde he sudado yo más gota gorda en mi vida. Porque además lo hicimos en verano. Y para hacer los perfiles nos las vimos y nos las deseamos. Seguimos. Bien, ¿cuántos canales son? Lo que les decía antes. ¿Cuántos canales hay? Hay un total de 32 canales de abastecimiento en las médulas. ¿Por qué? Porque desde la parte más baja hasta la parte más alta hay prácticamente 500 metros de desnivel. Entonces tienen que ir subiendo según van avanzando la red hidráulica. Y evidentemente ellos no sabían, porque no sabían geología, hasta dónde iban a llegar. Lo iban haciendo poco a poco, despacito y con cuidado. Y si tenían que hacer una red hidráulica nueva, la hacían, como es obvio y evidente. Son 800 kilómetros de red hidráulica, la red hidráulica más grande del Imperio Romano. La red hidráulica, los acueductos, los que nos describe Frontino en su famoso libro de los acueductos de Roma, son 500 kilómetros, la que tiene la Roma capital de abastecimiento. Hay más kilómetros de canal en las médulas que evidentemente son canales. No es lo mismo un acueducto que un canal. Cuesta mucho más hacer un acueducto, como los que tenemos aquí en Mérida, que hacer un canal. Un canal se parece mucho más a una acequia. Y la pendiente de un canal es 10 veces superior a la pendiente de un acueducto. Y no tienen espéculos, no van revestidos, etcétera, etcétera. Pero es más larga, es más extensa la red hidráulica de las médulas que la de Roma. Seguimos.
Ahí ven los diversos numeraciones, no he puesto todos. Hay muchos que están, que incluso los propios romanos los eliminaron con el avance de la explotación, pero hay un total de 32 acueductos. El más largo, que es el acueducto C24, tiene 155 kilómetros de longitud. Bien, seguimos. ¿Cómo hacen los canales? A los cuales Plinio jamás llama acueductos. Y obviamente Plinio sabe lo que es un acueducto. Perfectamente. ¿Cómo los llama? Canales, amnes, o sea, corriente de agua, o corrugi, que es también con la misma raíz rug que arrugia, según él, un nombre que no es exactamente latino. Él dice corrugi a corribatione, es decir, porque convergen hacia un mismo punto. Y efectivamente iban hacia un mismo punto, que eran las médulas, en este caso. Bien, pues los hacen fundamentalmente excavando la roca, ahí lo ven, o haciendo a veces retenidas. ¿Veis ahí un bancal? Esa es la forma más habitual de hacer los canales. Y es muy raro, me parece que solo hay 10 u 11, ahora mismo no me acuerdo muy bien, túneles. Los túneles solo lo hacen y además lo hacen de aquella forma. Son unos túneles que lo que van buscando es la fractura de la roca para hacerlo más fácilmente. No hay prácticamente túneles. Bien, y pasamos a los depósitos. Los depósitos, ya he dicho, son fundamentales porque si no hay depósitos, no hay posibilidad de controlar el flujo del agua. Es esencial que haya depósitos. Entonces, los depósitos, ya ven, son un total de 39 depósitos. Ahí los ven. El depósito, por ejemplo, para que se hagan una idea de las pedrices que tenemos aquí, ese depósito tiene un total de casi 3.000 metros cúbicos. ¿Qué significa 3.000 metros cúbicos? 3 millones de litros. ¿Qué significan 3 millones de litros? El posible abastecimiento de una población de 60 personas durante un año. Es para que se hagan una idea. Y ese es el pequeñito, es uno de los pequeñitos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Una vez que tenemos ya todos los elementos, podemos hacer un poco cómo evolucionó la mina. La mina evolucionó, ya estamos acabando lo de las estructuras y ya me queda muy poco. La mina evolucionó teniendo en cuenta las excavaciones, los desmontes mineros, teniendo en cuenta la red hidráulica, teniendo en cuenta los depósitos, teniendo en cuenta los estériles, teniendo en cuenta los depósitos post-romanos, que no son lo mismo que los estériles, teniendo en cuenta los canales de evacuación, podemos establecer un proceso de evolución de la mina, que en el primer sector son 6 fases diferenciables, en el segundo sector son 7 fases diferenciables en los dos sectores, y en el cuarto sector, el más importante, son un total de 28 fases diferenciables. Digamos que son 28 bocados que podemos diferenciar nosotros que se ha dado al monte. Bien, seguimos. Si eso lo combinamos después con los datos de carbono 14, podemos hacer una cronología relativa de la mina sin problemas graves. Bien, para acabar, este paisaje es resultado de un proceso histórico. Hay que entenderlo dentro de la política de Augusto. Augusto, como dice el texto de la Res Gestae, es el que acaba de pacificar sobre todo Hispania y otras zonas del imperio. Acaba de someter esas zonas que estaban todavía bajo un control no romano. Pone en explotación una serie de labores a lo largo de todo el imperio, no solamente en España. ¿Por qué? Porque como vemos en lo que nos transmite Dion Casio del consejo de Mecenas Augusto, le aconseja a Mecenas es de donde viene el nombre de mecenazgo, Mecenas le dice a Augusto, te ruego que tengas en cuenta todos los recursos que puede darte el imperio, especialmente los de las minas, para poder llevar a cabo cómo un Estado subsiste de una forma aceptable. ¿Y esto por qué?
Esto porque, evidentemente, lo que había en el noroeste hasta ese momento eran poblaciones indígenas prerromanas, autosuficientes, que solo explotaban el oro a escala artesanal y con efectos prácticamente personales. ¿Qué se introduce en época de Augusto? Un sistema monetario estable ya. No es que no existiesen monedas de oro antes, pero es Augusto quien lo hace estable y permanece estable prácticamente a lo largo de los 2 primeros siglos del imperio. Eso es fundamental, porque además la moneda es la efigie del emperador y el que da valor al resto de las monedas. Ahí ven cómo un áureo son 25 denarios, 100 sestercios, etcétera, etcétera. Si el áureo no se acuña, el sistema monetario se viene abajo. Por eso el oro de Roma es fundamental para el oro de Roma, el oro de Asturias, Galaiquía y Lusitania. ¿Cuánto se extrajo de las médulas? ¿Cuál fue la aportación de las médulas a ese abastecimiento? Ahí lo tienen. En total, consideramos que se explotaron casi 100 millones de metros cúbicos, es decir, unos 200 millones de toneladas se removieron. Entre aproximadamente 160 y 190 años, más o menos. La ley media es, como les he dicho antes, unos 50 miligramos el todo uno. ¿Cuánto oro se extrajo? Aproximadamente entre 4.500 y 5.000 kilos. Ni siquiera es lo que Plinio dice que se beneficia en todo el noroeste en un año. Las médulas no fue el yacimiento más rico de los explotados por Roma, ni mucho menos. Hubo otros mucho más ricos. Bien, evidentemente el sistema de ocupación del territorio ya no fue el mismo, se jerarquizó y se diferenció funcionalmente todos los asentamientos. Y de ellos tenemos en las médulas, y no me voy a extender ya mucho más, tanto yacimientos como las pedreiras, donde habitarían, ya ves que es prácticamente una domus, donde habitaría el elemento destacado, el elemento técnico, el que dirigía la mina seguramente, como zonas que están dentro de la mina, que solo podían servir para dar asiento a la mano de obra, asentamientos metalúrgicos, como el de Orellán, y otros dedicados fundamentalmente al cuidado de los canales. Es decir, que ya no es lo mismo. Finalizando, las médulas. Las médulas es un paisaje cultural, como voy a de un proceso histórico, en el cual hay que entender primero que no es solamente una mina singular muy importante, sino que es una mina representativa de una actividad minera desarrollada a lo largo de todo el imperio. Las médulas no es solamente importante por lo que es en sí misma, sino por lo que representa, y por eso se declaró Patrimonio de la Humanidad o mundial. Evidentemente es también, como han visto, una huella excepcional de lo que es un paisaje cultural como huella de un proceso histórico y tiene un valor universal excepcional porque se conserva íntegro y auténtico. Ahí está viendo, hay algunas ideas que pretenden hacer que los canales sean transitables por mountain bike, porque les parece que son un canal muy interesante utilizarlo como pista de mountain bike. Bueno, y se dedican a limpiarlo sin hacer ningún tipo de muestreo. Bien, la red hidráulica evidentemente es un elemento fundamental dentro de esa autenticidad y también quiero destacar que no se trata de un paisaje fosilizado, es un paisaje que permanece vivo, incluso en la actualidad, es un paisaje del cual ahora mismo prácticamente la única actividad en las médulas, Orellán y Lleres, los pueblos del entorno, son la restauración, es el turismo. Pero no solamente eso, sino que en época medieval las truchas y las anguilas del lago de Carucedo se sorteaban entre los pueblos. Es decir, es un paisaje que siempre ha permanecido a lo largo de todo el tiempo. Y yo con esto ya acabo. Muchas gracias por su atención. Siento mucho haberme extendido.